voy a compartir la pantalla. También les voy a mostrar un estudio geoeléctrico. Un momentito. Aquí, bueno, el estudio geoeléctrico es este que tengo por aquí. Recuerden que esto es una exploración que se hace en el subsuelo para ver cuál es la cantidad o si hay o no hay agua en ese terreno. Entonces, este tipo de exploración se hace con un equipo, el cual lo que hace es inyectar o producir una corriente eléctrica para pasarla a través del suelo y mirar cómo se comporta o qué resistencia hay en el suelo a partir de esta corriente eléctrica. Entonces, esto lo elaboró un ingeniero y es geólogo también, se llama Antonio Argumedo. Ellos lo que hacen inicialmente es recopilar la información, tienen una fotogeología, interpretación de SEPS, quiere decir sondeos eléctricos verticales, elaboración de mapas, elaboración de informe final. Entonces ellos primero tienen unas generalidades y una localización de dónde va a ser el proyecto, hacen una descripción geológica de la zona y aquí se pueden ver dónde hicieron esos sondeos. Entonces, para este caso, se hicieron 3 sondeos, muestran sus coordenadas, tanto las geográficas como las planas, la altura sobre el nivel del mar. Entonces aquí hay un mapa de localización, este es el municipio de La Unión. Entonces aquí podemos ver dónde se hicieron los sondeos, en los puntos. Se habla un poco de la geología regional, hace una descripción, muestra unos mapas geotectónicos, ya este es un tema más de geología, muestra una estratigrafía. Ustedes vieron geología, ¿no? Sí, profesor. Sí. Ok, entonces aquí hay un anticlinorio, no sé si recuerdan, un anticlinal que muestra las formaciones, la formación cincelejo. Hay muchas formaciones dependiendo de la época o de la era histórica donde se formaron. Hay un poco más de geología local. Entonces miren que también aparecen los grupos cincelejo, la litología. Entonces, miren que este tipo de estudios son más geológicos que nosotros como ingenieros civiles podemos manejar. Entonces, el especialista en este tipo de estudios es un geólogo. Entonces, muestran los sedimentos. Todo esto se hace porque dependiendo de este tipo de sedimentos, hay una mayor o una menor probabilidad de encontrar agua. Entonces, y también del tipo de suelo que se encuentra. Si nosotros encontramos arcillas, es muy probable que no haya agua, porque las arcillas son unos materiales muy impermeables, entonces es más difícil que encontrar agua. Cuando hay arenas, hay mayores probabilidades de poder captar agua en ese estrato. Entonces ya viene la parte de geoeléctrica, entonces aquí nos explican cuál es el método que se va a aplicar acá. Aquí muestran una configuración de cómo es el tema de la línea de corriente, los equipos que se utilizaron. Aquí se usa una fuente de energía de 12 voltios y 60 amperios. La unidad de potencia en miliamperios. Bueno, estos son unos equipos, aquí está la fotografía. Aquí muestran el equipo que se utilizó.
la metodología. Entonces se hace una visita por parte de un geólogo, se ubica la ubicación del rumbo para cada sondeo a partir de la información obtenida. Bueno, se hacen unos modelos que les voy a mostrar ahora cómo se ve ese modelo. Después el mismo geólogo interpreta qué fue lo que encontró. Entonces dice, en sondeo, ellos lo denominan por capas, cuál fue la resistividad, cuál es la profundidad y qué tipo de suelo encontraron. Entonces, esto es importante. Miren que ya van aumentando hasta la profundidad de 155 metros. Encontraron areniscas gruesas intercaladas con arcillolita, acuífero multicapa. Entonces, esto quiere decir que hay un acuífero ahí y que hay buenas posibilidades de encontrar agua. Muestran las fotografías donde estaban haciendo los sondeos y ya viene lo que realmente a veces nos interesa a nosotros y es el corte geoeléctrico donde se puede ver cuáles son las capas y la probabilidad de encontrar agua. Entonces aquí, este es el modelo que nos da. Entonces aquí está cada uno de los sondeos. Inclusive aquí se muestra un pozo ya que está construido. Y aquí no sé si alcanzan a ver los colores, no sé. Hay un color como azul en la capa D que nos muestra unas areniscas, no sé si areniscas gruesas intercaladas con arcillas, acuífero de interés. Entonces esta capa D es donde el geólogo nos recomienda que puede ser la mejor opción para captar agua. Entonces, él nunca nos va a decir realmente cuánto caudal podemos captar. Lo que nos dice es que hay unas buenas probabilidades de encontrar agua en ese punto, en este punto o en ese estrato, para después nosotros hacer un pozo exploratorio en el cual después ya tenemos más idea de realmente dónde está el acuífero y después vamos a hacer una prueba de bombeo en la cual la corporación o la autoridad ambiental nos va a decir cuál es el caudal que podemos realmente captar en estos puntos. ¿Ok? Luego ya el geólogo nos da unas conclusiones y recomendaciones. Miren que aquí nos da un rango de caudales muy amplio que no es ya algo definitivo. Entonces, nos dice que las mejores condiciones para perforar un pozo exploratorio sería en el sondeo 2 y luego en el sondeo 1, si este no es posible. Entonces, miren que nos da una profundidad de 230 a 250 metros, atravesando las capas A, B, C y atravesando la más importante, que es la D. Y nos propone un pozo de un diámetro, un pozo exploratorio de 8 pulgadas y media hasta los 250 metros. Se deben tomar muestras de material atravesado metro a metro para su análisis, descripción y levantamiento de la columna estratigráfica. Recuerden que él nos dio una estratigrafía, pero realmente lo que va a determinar cuál es realmente cuando yo haga el pozo exploratorio, porque ya eso ya es en campo. En cambio, acá en el estudio, él nos está dando una estratigrafía probable, porque realmente nadie sabe qué hay en el subsuelo hasta que no lo perforemos. Hay que tomar registros eléctricos de resistividad para determinar la ubicación y cantidad de filtros. ¿Qué son los filtros? Los filtros son unas tuberías que tienen unas ranuras muy pequeñas por donde entra el agua del acuífero hacia el pozo. Entonces, esos filtros se colocan donde hay agua, obviamente. Entonces, si yo tengo un registro eléctrico, ya yo puedo saber por la resistividad del agua, puedo saber dónde está el agua y ubicar los filtros en esos puntos donde pueda captar agua y no en una parte donde no haya agua porque no van a servir de nada. Bueno, después que ya yo tenga el... ¿Sí?
Que unos compañeros están tratando de ingresar, están escribiendo en WhatsApp. Ya. Tratemos de entrar temprano a la clase. Listo, entonces miren que este profesional es un hidrogeólogo. Ingeniero geólogo, hidrogeólogo. Todos estos documentos y estos estudios deben venir firmados por el profesional que los realizó. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna? Bueno, acá les voy a mostrar un pozo profundo, un plano de un pozo, que es un plano ya de construcción. Entonces, en este plano podemos ver primero la ubicación de ese pozo. Miren, se encuentra ubicado pozo profundo número 4 proyectado. Acá podemos ver las coordenadas. Acá vemos la ubicación, bueno, en planta, lo que sería el pozo. Entonces aquí podemos observar la caseta, una caseta donde debe estar el pozo. La parte eléctrica, aquí hay este sería el tablero. Debe estar dentro de la caseta para protección. Esta sería la caseta, esto tiene unas ventanas, y acá en estos puntos tengo unos accesorios. Entonces, aquí puedo ver la válvula de cheque o la válvula de retención. Tengo una válvula de compuerta, mire que están numeradas, ahora les voy a mostrar los números. Tengo un macromedidor para medir la cantidad de agua que está pasando. Este pequeñito que se ve aquí, el 7, es un manómetro para poder saber las presiones que estamos manejando. Miren que cada uno tiene, aquí tengo un pedestal, tengo las cotas, tengo las dimensiones de esta caseta y acá afuera tengo un cerramiento. En este caso es en malla, es la abonada. Ese cerramiento es importante porque me protege al pozo de entradas de personas extrañas, inclusive de animales. ¿Sí? Recuerden que estos pozos son susceptibles de contaminación, entonces debemos protegerlos. Entonces, tengo aquí un andén, tengo una puerta aquí en lámina metálica, tengo el levante en bloque. Este cerramiento es en malla, miren este que está acá lo podemos ya ver un corte. Es en malla, tengo una puerta, miren la puerta tiene unas dimensiones tales que yo pueda cuando se perforan los pozos o cuando se les va a hacer mantenimiento o se va a sacar la bomba, estos son unos equipos es como un camión que tiene una grúa y con esto se puede sacar. Entonces la puerta tiene que tener unas dimensiones tales que pueda entrar el camión. Aquí miren, es lo mismo accesorios que les mostré allá. Entonces aquí está la válvula de retención, el número 8, el manómetro, que es el número 7. Esto que está aquí, el accesorio número 20, más adelante los vamos a ver, es una válvula de ventosa, con el fin de que por aquí se escape el aire que pueda venir en la tubería. La número 9, es una válvula de compuerta. Miren que todo tiene sus cotas. Aquí tengo la número 56.2. Tengo la velocidad. Entonces, si yo quiero calcular la potencia del motor, entonces debo tener en cuenta todo lo que hemos hecho, el ejemplo que estábamos haciendo. Miren que tengo una T,
tengo otra T aquí, tengo una válvula de retención, una válvula de compuerta, un macromedidor, un codo de 90 grados. Entonces, todos esos accesorios me van a generar unas pérdidas menores, ¿cierto? Entonces, y miren que aquí tengo un perfil también del pozo. Miren que aquí están ubicados los filtros en acero inoxidable. Aquí me dicen que están en la A70, en la cota 70, a 70 metros de profundidad. Filtro en acero inoxidable. Miren, y aquí tengo el punto de succión de la bomba. Entonces, si yo quiero calcular la altura estática, en estos casos de cuando son bombas sumergibles, no tengo una succión como tal, porque las bombas, ahora les voy a mostrar una foto. Las bombas sumergibles no tienen succión, no tienen tubería de succión, sino un punto apenas. Cuando son, ahora les voy a mostrar, cuando es otro tipo de bombas, las centrífugas, por ejemplo, sí tienen succión. Entonces, en este caso, la altura estática sería desde este punto hasta el punto donde yo vaya a llegar. Si es un tanque elevado, entonces esa sería la altura estática total. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un cuadro de accesorios donde cada número corresponde a un accesorio o a un tipo de tubería. ¿Ok? Acá tenemos un catálogo de bombas sumergibles. Miren, entonces aquí me muestran la curva de la bomba y abajo me muestran la eficiencia. Entonces, miren que aquí en la parte, en el eje X, eje horizontal, me dicen litros por minuto o galones por minuto. Entonces yo entro con ese caudal, que obviamente ya lo conozco, y entro con ese por el eje, hacia el eje Y, y corto la altura dinámica total. Entonces me va a dar cuál es la potencia requerida para la bomba. Si yo tengo, por ejemplo, 317 litros por minuto y tengo una altura dinámica total, supongamos, de 100 metros, entonces entro aquí con 317 litros por minuto y hasta los 100 metros que me daría un punto aquí. Como estoy dentro de dos curvas, entonces puedo coger la curva que está por encima, es decir, esta que está aquí de 10 caballos. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? 10 caballos y este numerito que está aquí al lado quiere decir que son 9 etapas, pero eso ya es otra cosa diferente porque las bombas trabajan por etapas. Y si me meto acá en el cuadrito de eficiencia con los 317, miren que corto aquí la curva y eso me está dando más o menos unos 78% de eficiencia. La eficiencia es muy importante porque todos los elementos mecánicos no trabajan al 100% de su capacidad. Siempre hay unas pérdidas en los motores y todo, entonces eso es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a calcular las potencias. Miren que aquí tengo una cantidad de, de curvas disponibles para cada uno de los casos que tengan. Miren que acá ya los caudales son más grandes y tengo mucho. Al final de este catálogo tengo cada uno, miren, aquí tengo el caudal, ¿sí? El diámetro de la descarga, la potencia, el diámetro del motor. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el diámetro del motor? Porque si es un pozo profundo, yo no puedo poner un diámetro de pozo menor que el diámetro del motor porque no voy a poder meter el motor en la parte profunda del pozo. Y así tengo, miren, aquí ya tengo las características de la bomba o de las dimensiones. Entonces tengo el diámetro, tengo la longitud, tengo el peso de esa bomba y de ese motor. Y aquí tengo las partes de esa bomba. Estos son bombas sumergibles.
Acá hay otro catálogo de bombas, ya son bombas de superficie, son bombas centrífugas. Esta marca, pues, una de las tantas que hay, Hydromac, tienen unos certificados de calidad. Miren, y tengo las dimensiones también. Y también tengo curvas para cada una de esas bombas. Y aquí me agregan algo que son las revoluciones por minuto. Mire, tenemos una cantidad de bombas. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo mismo, entramos con el caudal, 10 litros por segundo, por ejemplo, busco aquí en metros o en pie, en lo que lo tenga, la altura dinámica y corto las curvas. La que me dé por encima, pues, tomo esa. Y aquí en este caso sí me están dando cuál sería, por ejemplo, en el triángulo voy a tener lo que es el NPSH requerido y que debo calcular si me está cumpliendo o no con ese NPSH. Aquí la eficiencia está dada por estas líneas, miren, de 50, 60, 64. La eficiencia más alta que tenemos aquí, 72%. Entonces hay que tratar de buscar curvas con mucha eficiencia. ¿Sí? Yo les voy a pasar estos catálogos para que los tengan. ¿Sí? Importante, miren, aquí tengo otro tipo de bomba. Entonces cada bomba tiene sus curvas características. ¿Qué hay que saber de las curvas de las bombas? Que cuando yo aumento el caudal, disminuye la altura dinámica total que puede ofrecerme esa bomba. ¿Sí? Entonces, las bombas trabajan con unos rangos de caudales. Desde el menor me ofrece que puedo llevarlo a una altura dinámica total mayor hasta un caudal mayor, pero ya aún disminuyo la altura dinámica que me puede ofrecer esta bomba. ¿Ok? Listo. Entonces, continuamos con el ejercicio, con el ejemplo que estábamos viendo. Llegamos hasta el cálculo de la altura dinámica total. Entonces me dicen que yo podría, con esta altura dinámica y como ya tengo el caudal, yo puedo entrar a cualquier curva característica de una bomba que me dé el fabricante y puedo mirar cuál es la eficiencia y cuál es la potencia que necesito. Acá en el libro tomaron esta curva característica que le dio algún fabricante que me da el caudal y la altura dinámica. Esto yo lo puedo graficar y me da una curva parecida a las que les mostré ahora. Aquí el cálculo se estableció para el caso más desfavorable. Recuerden que teníamos dos niveles en el pozo de succión. Un nivel cuando estaba lleno y un nivel cuando estaba vacío. El caso más desfavorable es cuando el pozo está vacío. Sin embargo, los cálculos y esto deben hacerse, o lo ideal es que se hagan para el caso promedio, ni cuando esté lleno ni cuando esté vacío, sino cuando esté en la mitad. Entonces, ahora vamos a establecer. ¿Sí? Pena interrumpir. Algunos compañeros están solicitando entrar y están como que preguntando por el interno. Sí, lo que pasa es que si estamos entrando tarde a la clase, primero recuerden que yo no les doy las 2 horas completas generalmente, precisamente para que tengan tiempo ahí de establecer y de ver las cosas que de pronto quedan pendientes. Y si entramos a las 8:20, 8:30 y yo estoy dando la clase, me toca interrumpir a veces porque no me gusta, tengo a veces que mostrarles toda la pantalla, entonces no me gusta partirla en la mitad. Y eso interrumpe la clase y molesta a sus compañeros también. Entonces tratemos de entrar. Yo a veces espero 10 minutos después de la hora de la clase para evitar esto.
Por favor, entonces entremos puntual a la clase. Profe, silenció el micrófono, no se le escucha. Les decía que hicimos los cálculos para el caso más desfavorable, que es cuando el pozo de succión está casi vacío. Pero lo ideal es hacerlo cuando en las condiciones de operación promedio, es decir, cuando el tanque está en la mitad. Vamos a calcular cuál es la curva. Ya tenemos la curva de la bomba que nos la da el fabricante. Hay otra curva que se conoce como curva de operación del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos la curva de operación del sistema? Con la ecuación de Hazen y Williams, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero cambiando los caudales. Si quiero, desde 0 hasta un caudal mayor del caudal de diseño. Entonces, aquí en este caso, tomaron 0.05, hicieron todo igual, calcularon las pérdidas de succión, las pérdidas en la impulsión, la altura de velocidad, la altura estática mínima y máxima y la altura dinámica. ¿Ok? Entonces, para cada caudal que escojamos, vamos a hacer ese mismo procedimiento y nos van a dar diferentes alturas dinámicas. Entonces, como voy a tener diferentes caudales y diferentes alturas dinámicas, yo puedo graficar esa tabla, y me va a dar una curva, por decir así, inversa a la curva de la bomba. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren que esta es la curva de la bomba y la curva del sistema va a ser de esta forma. Aquí tengo dos curvas porque hay una curva cuando el nivel es máximo del pozo de succión y una curva cuando el nivel es mínimo en el pozo de succión. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que yo tome, o generalmente el caudal de diseño me va a cortar en un punto, y lo ideal es que sea aquí en este punto promedio. ¿Ok? Bueno, entonces hay una fórmula para calcular la potencia en la cual tengo los siguientes términos. Gamma, que es el peso específico del líquido, en este caso es agua. El caudal en metros cúbicos por segundo, la altura dinámica total en metros sobre 0.84. Entonces esto me va a dar 11.73 kilovatios. ¿Ok? Entonces aquí me dicen que se recomienda usar motores con una potencia de 1.15 a 1.2 veces lo que me da aquí la potencia de la bomba. Y eso me da 14.08 kilovatios. ¿Quién me ayuda pasándolo a caballos, por favor, a caballos de fuerza? 14.08 kilovatios. $19.14. ¿Cuánto da? 19.14. Bueno, 19.14 caballos de fuerza. Listo, entonces ya tenemos ahí la potencia. Generalmente la podemos calcular así, pero tenemos que también verificarlo en la curva de esa bomba. Ahora, vamos a ver el fenómeno de cavitación. Ese lo explicó su compañero Julián. Aquí tenemos la fórmula. Vamos a desarrollarlo. Generalmente, cuando yo voy a comprar una bomba, los distribuidores no me piden la potencia, sino que me piden cuál es el caudal y cuál es la altura dinámica. Porque hay muchas veces, inclusive con una potencia mayor o menor, yo puedo cumplir con mi caudal dependiendo de la altura dinámica y del caudal. Entonces, los fabricantes y los distribuidores generalmente yo no les digo, miren, necesito una bomba de 19 caballos, sino
que yo les doy los datos de caudal y altura dinámica, porque hay muchas bombas que pueden cumplir con eso mismo. ¿Ok? Listo, entonces para calcular el tema de NPSH y ver y comparar si estoy cumpliendo con la cavitación o no, me dicen que al nivel del mar la altura máxima de succión es de 760 milímetros de mercurio, lo que es equivalente a 10.33 metros de agua. Eso recuerden que debe ser corregido teniendo en cuenta la elevación sobre el nivel del mar a razón de 1.2 metros por cada 1000 de nivel. Entonces la altura barométrica, como decíamos que estaba a 2600, en el inicio del ejercicio nos dicen que estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar, entonces a esa cota sobre el nivel del mar me va a dar 7.21 metros. Y la altura estática de succión, recuerden que era 4 metros cuando empezamos el ejercicio. Las pérdidas también ya las conozco en la succión, entonces ya puedo, tengo las pérdidas. La altura de velocidad también la puedo calcular, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y me da 0.03 metros. Ahí en la altura de succión, bueno, la pregunta es al momento de hacer el diseño, como usted dijo, ¿calculamos el peor de los casos cuando está vacío o lo diseñamos en promedio? ¿Sí? O sea, por eso, escogemos Pero la altura de acá, cuando está vacío o cuando no, pero está a nivel. ese es para, cuando nosotros hacemos la curva del sistema, podemos hacer 3 curvas. La de cuando cuando está vacío, cuando está lleno, y también puedo hacer la del promedio. Para el cálculo del NPSH disponible, yo debo hacerlo con el más crítico, porque en algún momento la bomba me va a trabajar con ese nivel. O sea, no puedo hacerlo En el medio. con el promedio. Lo que sí puedo hacer con el promedio es el cálculo de la potencia. ¿Sí? Porque si yo calculo, por ejemplo, con el promedio y en algún momento el punto de operación realmente es cuando el tanque está vacío, se me puede presentar cavitación. Y no, recuerden que la cavitación es prácticamente no la puedo permitir en el sistema. ¿Ok? Listo, señor. Bueno, entonces acá ya despejamos, hacemos la fórmula, empleamos la fórmula y nos da que el NPCH disponible es de 2.85 metros. Y el requerido, según lo indicado acá en el ejercicio y lo indicado por el fabricante, miren que aquí en la curva de la bomba me dicen que el NPCH requerido es 2.5 metros. Quiere decir que el NPSH disponible es mayor que el requerido. ¿Sí? Entonces no hay riesgo de cavitación por presión en la succión. ¿Qué pasa si no se cumple en caso de que me haya dado mayor el NPSH requerido que el disponible? Se debe disminuir la altura estática, pero a veces eso es imposible, ¿cierto? La altura estática, si yo tengo el tanque ubicado ahí, a veces no es posible que yo pueda disminuir la altura porque el tanque me va a dar una presión a la red que tiene que ser de esa altura. Entonces, también puedo disminuir, o aumentar el diámetro de succión, dependiendo cómo me esté dando. Entonces, si yo aumento el diámetro de la succión, ¿qué pasa? Estoy disminuyendo las pérdidas en la succión. O cambio el material por un material más liso, pero realmente lo que se hace es cambiar el diámetro, porque es lo que más puedo, o lo que más tengo a la mano, lo más fácil de hacer es eso, porque las tuberías, si yo tengo ya una tubería en PVC, por ejemplo, ya que más liso la voy a poner, entonces lo más sencillo es aumentar o disminuir el diámetro dependiendo de lo que me esté dando, ¿ok? Hombre, y en ese caso, o sea, nos dice que el disponible tiene que ser mayor al requerido, pero ¿hay algún porcentaje o simplemente con que sea mayor ya me cumple? O sea, que nos hubiese dado, por En ejemplo, en la, 2.55. Todavía, sí, ya te digo, en la norma nos dicen que
Ya te digo que yo lo tengo. Que debe ser mayor, la resta de esos del NPSH disponible menos el requerido debe ser mayor o igual a 0.5. En este caso no nos estaría cumpliendo si nos vamos a la norma. El NPSH disponible menos el requerido debe ser mayor o igual a 0.5. Entonces, acá me estaría dando 0.35. Punto 35. Sí, entonces este disponible debería aumentarme por lo menos a 3. Entonces, si yo quiero aumentar el NPSH según la fórmula, ¿qué podría aumentar? La altura barométrica. No, Si va a cambiar el lugar de donde va a bombear, y lo va a poner más Exacto. abajito. Entonces es imposible, no, porque eso no me va a variar mucho en caso de que lo haga un poquito más profunda, por ejemplo, no me va a cambiar. La altura estática, como les dije, pues podríamos hacerlo, pero no es lo ideal. Las pérdidas por fricción, eso sería cambiando el material, ¿cierto? Pero también sí lo puedo hacer, y también puede ser disminuyendo el diámetro, que es lo que más se hace. ¿Ok? Entonces, Y si disminuye la sería velocidad como tal. también cómo disminuyo la velocidad. aumentando el diámetro de la tubería. Aumentando el Exacto, diámetro. exactamente. Entonces puedo tener esas dos opciones. O sea que el diámetro es lo más, como que lo que más me cambia el NPSH de una manera rápida y sin asumir tantos costos, porque yo podría decir que no, yo listo, cambio la altura del tanque, pero realmente la altura del tanque está condicionada a la presión que yo debo llevar a la red. O lo otro es disminuir la succión, la altura, pero también eso no me va a cambiar mucho. Entonces, en definitiva, lo más acertado en la mayoría de los casos es cambiar el diámetro. ¿Ok? Acá me dicen otro cálculo de las velocidades, es más que es la velocidad de rotación de las bombas. Entonces, esto generalmente lo dan los fabricantes. Y el cálculo del volumen del pozo. Esto lo vamos a dar más adelante cuando calculemos los almacenamientos, de una forma con la curva integral de consumo. Entonces esto lo vamos a dejar quieto ahí. Acá lo hacen de una forma muy, muy sencilla, que es que dicen que tiene que tener un tiempo de retención de 3 a 5 minutos. Entonces el volumen va a ser igual al caudal por ese tiempo de retención. Entonces me está dando ya un volumen mínimo que debe tener el tanque. Y el tanque tiene un área de 5 veces el diámetro de la succión, que lo vimos anteriormente, que las paredes deben estar separadas de la tubería cierta distancia. Y la sumergencia también la vimos. La altura de la coladera ya depende del fabricante de esa coladera, cuánto es, y la distancia del fondo a la coladera también la tengo. Entonces ya tengo una altura mínima que debo cumplir más un borde libre. Entonces el área del pozo ya me están diciendo que es 1.01 metros cuadrados, 1.83 metros cuadrados. Si adopto una sección rectangular, entonces el ancho y el largo ya puedo calcularlos. O puedo hacerlo cuadrado también. Entonces, esta es la tabla que veíamos de las longitudes equivalentes. Listo, entonces, para la próxima, ahora en el transcurso del día o mañana, les voy a poner un trabajo con una estación de bombeo ya con sus cotas y todo para que ustedes lo calculen. Sin embargo, necesito
que ese ejercicio de la estación de bombeo, este ejemplo, lo hagan con una hoja de cálculo, donde ustedes puedan meter el caudal, puedan meter todos los parámetros que necesitan y de alguna u otra manera puedan estandarizar o parametrizar estos cálculos, que ustedes solamente le cambien el caudal y los accesorios y él les dé las pérdidas tanto en la succión como en la línea de impulsión. Vayan haciendo eso porque eso les va a servir para el proyecto final. ¿Ok? Profe, ¿el trabajo que va a dejar hoy es en grupo o individual? En grupo. Puede ser en grupos de 5. Ok, profe. Se me olvidaba. Necesito que algún estudiante, de manera voluntaria, me haga una presentación de un tema que tenemos acá, que se llama desarenador. Eso es como para dentro de ¿qué? Como dentro de una semana más o menos. Está en el capítulo 9 del libro, se llama Desarenador. ¿Quién se apunta para esa posición? No, pero no peleen tanto. Profe, si No, vamos a poner aquí nadie a... sale, yo puedo exponerla. ¿Quién? No, al azar, tire el numerito y el que le caiga ese profilito, ya. Eh, ¿Quién dijo ¿Puedo yo? hacer, No. profesor, yo? Lina. Lina Manjarres. Ok. Ese capítulo de Desarenador es importante, ahí hacen un ejemplo. Entonces la idea es desarrollar la teoría más el ejemplo. Y ahí hay algo que se llama teoría de sedimentación, que es muy sencilla, la verdad. Y es bueno explicarlo antes de entrar al ejercicio. No te quedes solo con lo que aparece en el libro de la ecuación de Stock, sino que por favor búscate otra fuente, ¿oíste? Sí, señor. Profe, perdón, los integrantes del grupo tienen que ser 5 o máximo 5. ¿Cómo? Si los integrantes de los grupos tienen que ser de 5 o máximo de 5, puede ser menos. Si de pronto, No, igual pueden ser veo que... menos. Ok, Máximo 5. ok. Bueno, entonces te dejemos hasta acá y que tengan un feliz día. Bueno, profe, igualmente.